¿Qué les pasa a estas personas? ¿Por qué pueden actuar así? ¿Por qué los narcisistas y psicópatas pueden hacer las cosas malas que hacen sin remordimiento ni culpa? ¿Qué está mal en ellos? Podríamos decir que son personas malas, pero no es una versión muy científica. Entonces, ¿qué es lo que anda mal en ellos? Eso es lo que vamos a describir en este video. Científicamente, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué es tan difícil que cambien? ¿Y a qué nos referimos con psicopatía y narcisismo? Va. La empatía es una habilidad muy compleja en el ser humano. Es la habilidad para entender los sentimientos y pensamientos de la otra persona. Entender las interacciones entre las personas. ¿Por qué alguien habla de determinada forma? Es leer las expresiones, los tonos de voz y entender pequeños matices en la emoción de alguien. Alguien que es muy bueno empatizando sabe, al ver la cara de alguien y escuchar su tono de voz, ¿qué le pasa y qué tiene que hacer también para poder hacerlo sentir mejor o peor? ¿Qué tipo de comentarios evitar? ¿Qué cosas no hacer? Pero no puede evitar sentirlo como si fuera el otro. De modo que un buen empatizador no es una persona abusiva, pues principalmente porque su misma naturaleza empática se lo impide. Entonces, es una persona que tiene muchísima habilidad para conectar con los sentimientos y pensamientos de los demás, pero es una habilidad neurológicamente determinada. Alguien nace con una buena habilidad empática si tiene un cerebro empático. Los buenos empatizadores tienen una habilidad muy grande para ver pequeños matices en las emociones. Por ejemplo, distinguen muchas más emociones que una persona que no es buena empatizando, y diferentes grados de emoción. Por ejemplo, la emoción del coraje podría haber desde una leve molestia hasta el odio, una gran variedad de sentimientos como el disgusto, el desagrado, el enfado, el enojo, la furia. Todos estos son pequeños matices y un buen empatizador entiende bien tanto el sentimiento emocional como la forma de pensar de esas personas, como cómo se vería la vida desde los zapatos de la otra persona. Eso implica a sí mismo también, por lo tanto tiene muy buena autocrítica, trata de ponerse en el lugar del otro y ver cómo es que el otro lo está viendo. Es una habilidad brillante cuando se usa con personas empáticas. Y bueno, por obvias razones vamos a dejar claro por qué es una habilidad que cuando se intenta usar con alguien que tiene rasgos de personalidad sociopáticos es complicado. Ahora, un buen empatizador con el tiempo también puede darse cuenta de que el otro no es empático, solamente que no nos entrenan mucho para eso. Cuando eres una persona empática, no te hablan de cuáles son los depredadores emocionales y cómo cuidarte de ellos. De modo que a veces es difícil como enmarcar este tipo de personas en ese concepto y no sabes a qué te estás exponiendo. Un buen empatizador va a responder de manera muy intuitiva a los cambios sutiles en el clima emocional de la interacción con el otro. Siempre va a ser para él interesante, va a ser digno de aprecio y de respeto la postura del otro, porque es tan importante como la suya propia. Si tú sientes mucha felicidad porque el otro está feliz, pues quieres lo mejor para él también, porque quieres lo mejor para ti. Y en ese sentido tiene como el mismo valor. Y en esta lectura del clima emocional de la interacción, para ellos es tan importante una postura como la otra. Entonces tratan de llegar a acuerdos, conciliar, la comunicación irá orientada siempre a entender y también a buscar soluciones que dejen a las dos partes en una discusión, digamos, o en un acuerdo o en una interacción satisfechas, porque es para ellos tan importante el uno como el otro. Es una habilidad muy importante en el cerebro para la supervivencia, ya que, por ejemplo, podemos contribuir mejor a que un hijo se desarrolle bien si podemos adivinar o entender cómo se siente. Podemos fortalecer los vínculos entre los miembros de nuestra familia o de nuestra comunidad, entendiendo cómo se sienten y buscando el bienestar común. Esta es la función que tiene la empatía. Sin embargo, hay ocasiones en las que por estados de ánimo depresivos, por un estrés excesivo, por estar muy enojados, por la respuesta primaria de enojo, que de manera temporal todos somos capaces de perder la empatía y de desconectar al otro y ya no verlo con el mismo valor que nos vemos a nosotros, sino verlo como un ente diferente
hasta como un enemigo, digamos, del que tenemos que defendernos cuando estamos emocionalmente alterados. Así que podemos actuar de forma agresiva si la empatía se rompe temporalmente. Eso sí le puede pasar a cualquiera. Ya cuando esto implica un problema, es cuando no es una ruptura temporal, sino que los circuitos de la empatía en esta persona están conectados de manera muy deficiente. Hay dos componentes básicos de la empatía. La empatía cognitiva es la habilidad de entender lo que el otro trae en mente. Al ver tú sus estados emocionales, sus expresiones, al conocer su historia, al entender cómo funciona esta persona, es muy fácil predecir qué es lo que va a hacer ante determinada circunstancia. Entonces, hay una correcta lectura del estado mental de esa persona y del estado emocional, pero es a nivel meramente racional. La gente entiende lo que al otro le pasa. El otro aspecto de la empatía, que es muy importante para que la empatía sea completa, es la empatía emocional. La empatía emocional hace que, además de entender de manera racional qué es lo que el otro siente, qué piensa y cómo va a actuar, te importa. Y te importa tanto como te importa lo que te pasa a ti. Entonces hay como una consonancia entre el sentimiento del otro y tu sentimiento, de forma que tu reacción corresponde a tomar en cuenta tanto lo que el otro siente como lo que tú sientes. En los estados que se llaman erosión de la empatía o empatía disminuida, se puede conservar todavía la empatía cognitiva. Se puede predecir el comportamiento de una persona, pero a las personas que están en el estado erosivo de la empatía simplemente no les importa, y lo que el otro está sintiendo o lo que el otro le está pasando, esa experiencia emocional, no importa, pero sí tienen una correcta predicción de qué es lo que una persona va a hacer si ellos hacen determinada cosa o cómo va a actuar ante determinada situación. Por lo tanto, pueden muy fácilmente manipular a otras personas porque sí tienen una buena lectura de sus necesidades, su estado emocional interno, sus expectativas, sus sueños, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, cómo reacciona ante ciertas cosas. Eso no está disminuido para nada, pero sí la conexión emocional, de modo que pueden usar como cosa a otra persona, no darle un valor como de persona, sino usarlo como un medio para lograr cualquier fin que se estén proponiendo. Y es peligroso porque, digo, con una perfecta lectura de qué es lo que pasa con alguien, y además con una perfecta lectura de que es una persona empática, es muy fácilmente manipular al otro sin que el otro pueda saber que está en una relación de manipulación. Cuando por cualquier razón encontramos situaciones que Cohen le llama empatía cero, serían situaciones en las que las personas, por varias razones, varias patologías, tienen la habilidad de empatía desconectada. Estas personas solamente pueden enfocar sus propios intereses y sus propias emociones. No pueden tener como la visión de las dos personas con la misma importancia al mismo tiempo. En el nivel cero de empatía, la persona no puede entender cómo se sienten los demás, no puede entender el punto de vista de los demás, no puede entender sus reacciones emocionales, no puede ver las cosas como las ven los otros. Por lo tanto, la gente que se ubica, digamos, en el espectro de empatía, en el límite más bajo, que sería el cero, pueden cometer crímenes, fraudes, extorsiones, violaciones, maltrato físico. Muchas de estas personas no van a ser criminales, pero es de resaltar que aun cuando se les hace ver qué es lo que los otros sintieron, realmente no consiguen que les importe mucho. Entonces, estas personas no sienten mucho remordimiento ni mucha compasión por nadie. En el grado de empatía 1, la persona puede tener algunas trazas de empatía y puede ser empático y ser como sensible en algunos momentos. Sin embargo, esto es raro, y cuando está altamente involucrado en conseguir algo, o cuando está muy enojado o emocionado con algo, o en conflicto con alguien, el grado de crueldad que puede llegar a tener es muy grande, porque en ese momento completamente se desconecta la empatía y no puede sentir más que lo que él siente
ver sus propios intereses, su propio punto de vista y tratar a los demás como cosas, como medios para lograr fines o como enemigos. Y es una personalidad con muy pobre empatía que puede llegar a tener conductas criminales o conductas abusivas con mucha facilidad. En el nivel de empatía número 2, la persona tiene todavía muchísimas dificultades para ponerse en el lugar de los demás, pero de alguna manera alcanza a tener un poquito idea de cuándo la regó y de que lastimó a otro y de que eso está relacionado con lo que siente. Casi siempre necesita que se lo digan, no es algo que le venga fácil a la cabeza saber en qué la regó y qué cosa pudo haber hecho diferente. Normalmente tiene muchos problemas por estar diciendo las cosas de manera imprudente, hacer comentarios como, ay, ya engordaste mucho, oye, es que eso no se hace así como tú dices, con muy poca empatía de todas maneras, pero no llega a tener violencia física extrema, aunque sí mucha insensibilidad. Son personas que principalmente pueden ser abusivas verbalmente, sin mucho remordimiento por los sentimientos de las otras personas lastimados, ni por los efectos de las decisiones que toman y las cosas que hacen en otras personas, pero con menor tendencia a la violencia física. En cambio, las personas de la empatía 3 son personas más conscientes, saben que les cuesta mucho trabajo la empatía, la gente les cansa, no entienden muy bien qué se espera de ellos, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones personales en general. Les cuesta entender las bromas, los chistes, les cuesta establecer como una comunicación abierta y fluida con otros, pero tener interés también un poco por los demás. Son personas principalmente ermitañas, aisladas, con dificultades sociales, que pueden sentir como preferencia por los trabajos que se hacen en solitario. Científicos, ingenieros, que tienen ciertas dificultades sociales, pero que no atentan contra la persona con la que estén en relación. Solamente se cansan, son más bien evitativos. Y en ese sentido es importante para ellos de repente estar solos, aislarse, descansar un poquito de tener que fingir que tienen empatía, porque para ellos todo eso es cansado, porque tienen mucha conciencia de qué es lo que les sucede y que no tienen la empatía que tienen otras personas, se cansan mucho. Y que no tienen la empatía que tienen otras personas, se cansan mucho. En el nivel de empatía 4, la persona está ligeramente por debajo de las buenas habilidades empáticas y en general su vida no está así como muy afectada por esto, no son personas abusivas, no son personas en general que tiendan a brincarse los derechos de otro, porque eso sí lo alcanzan a ver, pero sí prefieren un poquito evitar hablar mucho de sentimientos, son más enfocados a resolver las cuestiones prácticas de algún problema que hablar mucho tiempo de él, eso puede cansarles. Usan la conversación más para llegar a cuestiones prácticas que para entendimiento. Tienen amigos con los que comparten intereses comunes más que sus propios sentimientos, pero no tienen tanta tendencia ni a evadir las relaciones y mucho menos a abusar de las personas. Las personas con un nivel de empatía 5 tienen un nivel pues superior, ligeramente superior de empatía. Es muy importante para ellos las relaciones personales, el respeto por los demás, el respeto por los derechos de los demás, pero también la comunicación íntima y afectiva. Por lo regular no toman como decisiones de forma unilateral, sino que casi siempre están tomando en cuenta los sentimientos, necesidades y demás de otras personas, ¿no? Les gusta compartir sus experiencias a nivel muy íntimo, son cuidadosas en la forma como hablan y tienen una perspectiva muy amplia porque su forma de ver la vida incluye mucho también la perspectiva de los demás. Así que suelen ser personas como fáciles de trato. Bueno, las personas que siguen serían las de empatía nivel 6 o 6 grados de empatía. También son los casos más raros. Es la gente con habilidades de empatía súper desarrolladas, terapeutas, investigadores, gente que por lo regular va a tener ocupaciones profesionales que se relacionen con sus habilidades de empatía. Y bueno, son gente
que aporta mucho a la sociedad y que puede ser gente muy constructiva para los demás, que puede entender inmediatamente y sin mucho esfuerzo por la cara o la postura de alguien qué se siente y qué siente, qué piensa, qué necesita y cómo comportarse a esto, ¿no? Y bueno, les describo todo esto porque cuando empiezas a reconocer el abuso en tu vida, también tienes dudas, ¿no? ¿Hasta qué punto soy yo? ¿Hasta qué punto es él? ¿Hasta qué punto esto es un problema que puede cambiar? ¿Hasta qué punto no le debo de dar la oportunidad a una persona que abusa de esta forma de involucrarse otra vez en mi vida? ¿Qué riesgos estoy corriendo? ¿Y qué tan mala persona estoy siendo si no perdono, ¿no? Perdonar a una persona no quiere decir volverla a incorporar a tu vida, porque puedes reconocer que tiene una inhabilidad para las relaciones personales y para la empatía que puede ser muy tóxica para ti, y que en ese sentido, es de verdad una deficiencia, hasta una discapacidad en ese sentido, pero no por eso va a resultar menos tóxica para la gente que esté con ellos, ¿no? Ahora, ellos saben cognitivamente que los actos están mal, solamente que no les importa, son imputables hasta legalmente estos actos porque hay un conocimiento de que esas reglas están rotas, de que hay una conducta de abuso. Lo que pasa es que no hay este nivel de empatía emocional. Entonces, es bien importante también que si de repente tienes dudas, no sé, de si esto será de verdad un problema, pues se pueda basar lo que tú piensas en información un poquito más basada en la evidencia o basada en la ciencia. A mí esto me encanta. Entonces, hay una página que se llama www.espectroautista.org. En esta puedes encontrar un instrumento de medición muy bueno para esto, que se llama cociente de espectro autista. ¿Sale? A veces dices, híjole, no sé si yo haya provocado esta situación. Claro que no. Esto se debe a una discapacidad de la persona abusiva. Siempre. Y son discapacidades que hasta se pueden medir. Sí existen los instrumentos para medir ese tipo de cosas. Si tú tienes dudas de tu capacidad de empatía, también la puedes medir. Pero ciertamente si tienes dudas, te encuentras del 3 para arriba. Y las personas tóxicas se encuentran del 2 hacia abajo, porque son las personas que no tienen conectados los circuitos emocionales que podrían responder afectivamente con culpa o remordimiento ante cualquier situación que se brinque los derechos de los demás. Entonces, pues si no hay culpa, no hay remordimiento, no hay corrección tampoco de la conducta. Por lo menos no una corrección que dure mucho tiempo, porque es una manipulación constante. No pueden tener un contacto amoroso y compasivo con otros, y debido no a defectos del otro, sino a su propia incapacidad para tenerlos. Así que no te sorprendas si terminan echándote la culpa a ti, cambiando las cosas, manipulando. Por eso parecen cosas como del libro. Las repiten todas las personas abusivas, porque sus cerebros están conectados de una forma muy similar. No es que hayan estudiado métodos de abuso, claro que no. Pero sus cerebros, por cómo están conectados, así es como van a funcionar. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado, pero también buscar mucha información, porque aunque pueda ser una persona del 4 para arriba de nivel de empatía, si tú no tienes conocimiento acerca de qué es la psicopatía y cuáles son los problemas de empatía, tu empatía te puede perder, porque puede no entender muy bien la gravedad de la situación. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos en los siguientes videos, muchachos. Este está un poquito más largo, pero me parecía muy importante esclarecer un poquito este punto. Hasta luego, cuídense mucho, bye.